Hola, mi nombre es Nubia Esteban Duarte, soy docente del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Hoy, como el título lo indica, vamos a comenzar la unidad de variables aleatorias discretas y vamos a trabajar con la introducción. ¿Qué específicamente vamos a hacer en esta sesión? Vamos a tener la definición de lo que es una variable aleatoria, la función de densidad de probabilidad y la función de distribución. Entonces, vamos a comenzar. En primer lugar, hemos visto lo que es un espacio muestral. Hemos trabajado con los eventos, los experimentos en la unidad anterior y todos esos conceptos van a ser muy útiles para entender esta nueva unidad de variables aleatorias. Entonces, para un espacio muestral omega de algún experimento, una variable aleatoria es cualquier regla que asocia un número con los puntos muestrales. En lenguaje matemático, una variable aleatoria es una función cuyo dominio es el espacio muestral y el rango es el conjunto de los números reales. Yo he dibujado aquí un espacio muestral, voy a subrayar aquí en la presentación, y como nos indica la definición, entonces aquí nosotros tenemos el dominio, ¿cierto?, que va a ser ¿qué? El espacio muestral que nosotros ya conocemos. Y el rango, que lo denotamos por R como los números reales. Entonces, a cada evento, por ejemplo, aquí el experimento, ¿cierto? Si nosotros observamos, es lanzar una moneda dos veces, ¿cierto? Y tenemos el espacio muestral que nosotros ya conocemos muy bien. Y la variable aleatoria X, ¿cierto? Dice, una variable aleatoria es una función. Entonces, parte del dominio y llega al rango y esta es la variable aleatoria X. Vamos a definir qué hace la X. Entonces, siempre vamos a darle una función, algo que va a hacer. Cuenta, en este caso, el número de sellos. Cuenta el número de sellos. Entonces, aquí, como está contando, aquí el número de sellos, o también en este caso más específico, yo le puedo dar que la variable aleatoria puede contar el número de sellos o también puede contar el número de caras. Entonces, en este caso, vamos a borrar aquí y vamos a decir que esa variable aleatoria está contando específicamente el número de caras, ¿cierto? Entonces, mire qué interesante, sello, sello. Como no hay ninguna cara, me asocia el número 0. Cara, cara, me asocia con el número 2 porque hay dos caras. Sello, cara, me asocia con el número 1 y cara, sello, me asocia también con el número 1. Entonces, todos los elementos de ese espacio muestral los asocia con los números reales. Como les decía anteriormente, esa definición que nosotros trabajamos de espacios muestrales, de puntos muestrales, de dominio y rango, que nosotros conocemos esos conceptos en matemáticas, nos ayudan a entender todos los conceptos que vamos a seguir trabajando, como los que ya vimos al comienzo. Vamos a continuar. Más específicamente, he hecho un resumen bien corto. Se denomina variable aleatoria a toda función que asocia un número real a cada elemento de un espacio muestral omega. El dominio siempre va a ser ese espacio muestral omega. Y algo muy importante para tener en cuenta, las variables aleatorias siempre
las vamos a denotar con letras mayúsculas y el valor que toma lo vamos a denotar por letras minúsculas. En esta gráfica voy a subrayar específicamente lo que he acabado de decir. Entonces tenemos aquí nuestro dominio, ¿cierto? Tenemos el dominio, aquí nosotros tenemos el rango. Y entonces aquí yo tengo la variable aleatoria x, que es una función que parte del dominio y llega al rango. Entonces, ¿qué valores puede tomar la variable aleatoria x? Vamos a colocar aquí x. ¿Qué valores puede tomar? Ah, muy bien. La x puede tomar el valor de 0. La x puede tomar el valor de 1. Y la x puede tomar el valor de 2. Aquí ahora le vamos a asociar una probabilidad. Pero yo quiero resaltar, aquí yo llamé la variable aleatoria x, pero yo puedo decir la x asume un valor x. Es decir, la variable aleatoria con letras mayúsculas y el valor que asume lo vamos a denotar con una letra minúscula. Yo también puedo llamar la variable aleatoria y mayúscula, un z mayúscula, un w, ¿cierto? Entonces yo digo aquí y es igual a un y pequeño, z toma los valores z pequeño y w toma un valor w. Muy bien, entonces hemos definido lo que es una variable aleatoria. Vuelvo y repito, es una función. Esa variable aleatoria debe hacer alguna cosa. Así que es una función matemática. Vamos a traer ese concepto de funciones matemáticas para nuestra unidad aquí de variables aleatorias. Existen dos clases de variables aleatorias. En primer lugar, tenemos las variables aleatorias discretas. ¿Qué es una variable aleatoria discreta? Casi todos los experimentos que hemos hecho se entran en la categoría de variables aleatorias discretas. Entonces, es una variable que asume valores enteros y esa variable se obtiene por conteo. Y también existen las variables aleatorias continuas y esa variable aleatoria continua puede asumir un valor dentro de un intervalo, cualquier intervalo dentro de los números reales. ¿Cómo se obtiene? Es una variable que se obtiene por mediciones. Voy a colocar de cada variable un ejemplo solamente para recordar con seguridad que ustedes vieron esa parte en la unidad de estadística descriptiva. Entonces aquí, variable aleatoria discreta. Vamos a pensar aquí, la voy a llamar x. Esa variable aleatoria, vamos a decir que cuenta el número de alumnos de una clase, número de alumnos de cualquier clase. Entonces, ¿yo qué digo? Hay un alumno, 2 alumnos, 3 alumnos, 4 alumnos, puntos suspensivos. O sea que yo estoy contando 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ahora, un ejemplo muy práctico de variable aleatoria continua. Asume valores dentro de un intervalo dado y se obtiene por mediciones. Vamos a llamar esa variable P y vamos a decir que el peso de las personas, ¿sí? De un número determinado, peso de las personas, es una variable continua. Entonces, ¿qué valores toma? Vamos a pensar que pesa 74.3 kilos, ¿cierto? 80 kilos, 80.1 kilos, ¿cierto? Entonces, mire que esa variable aleatoria continua está tomando los decimales, 80.1, 74.3. En contrapartida, que la variable aleatoria discreta, ¿cierto?, toma solamente variables, números enteros. Para esta sesión y esta unidad solamente nos vamos a concentrar
en este tipo de variables, variables aleatorias discretas. Y ya la próxima unidad se van a concentrar en variables aleatorias continuas. Por ahora, repito, vamos a trabajar con variables aleatorias discretas. Perfecto. Continuamos. Variable aleatoria discreta. ¿Qué es una variable aleatoria discreta? Acabamos de decir, toma un número, una cantidad numerable de valores, 1, 2, 3, en fin, números enteros. También puede tomar -1, -2, -3. Lo que interesa es que sean números enteros. Por ejemplo, cuente el número de piezas defectuosas de una determinada máquina. Eso es una variable aleatoria discreta. Número de veces que se debe lanzar una moneda para que salga por primera vez cara. Entonces yo la lanzo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y así sucesivamente. Entonces es una variable aleatoria discreta. Variable que cuenta el número de alumnos de los diferentes cursos de inglés. Entonces, en inglés 1, vamos a pensar, hay 30 alumnos. En inglés 2, hay 40 estudiantes. En inglés 3, apenas hay 10 estudiantes. Entonces, mire que esa variable siempre la vamos a relacionar con números enteros. Por último, variable que cuenta el número de personas que compran un plan turístico. Una persona compra el plan, 2 personas compran el plan, 3 personas compran el plan, ¿cierto? Y también se pueden enunciar otro tipo de variables aleatorias discretas. En los libros podemos encontrar muchos ejemplos. Ahora, la función de densidad de probabilidad. Es más grande el nombre, función de densidad de probabilidad. Nos imaginamos algo terrible de matemáticas o probabilidad. No, es un concepto muy sencillo. La vamos a llamar P de X, ¿sí? O sea, la función de densidad de probabilidad P de X de una variable aleatoria discreta X expresa la probabilidad de que X tome algún valor, ¿sí? Como una función. Es decir, voy a subrayar este ejemplo que tenemos aquí en la presentación para entender específicamente de qué se trata la variable aleatoria discreta. Entonces dice, expresa la probabilidad de que X tome algún valor de X. Entonces mire que la X toma el valor 0, toma el valor 1, toma el valor 2 y toma el valor 3. Entonces la función de probabilidad simplemente asigna una probabilidad. ¿Qué me está diciendo? La probabilidad de que X asume el valor de 0 es igual a 0.60. Y esa es la función de densidad de probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que X sea igual a 1 es igual a 0.25. Aquí la probabilidad de que X sea igual a 2 es igual a 0.10. La probabilidad de que X sea igual a 3 es igual a 0.05. Muy bien. Hemos definido lo que es una función de densidad de probabilidad. Y como ustedes observan, es simplemente mirar qué valores toma la variable aleatoria X y a cada valor asignarle una probabilidad. ¿Teniendo en cuenta qué? Teniendo en cuenta los axiomas de probabilidad que trabajamos en la unidad pasada. La probabilidad, la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1. Una probabilidad tiene que ser positiva, ¿verdad? Ahora, aquí está expresado específicamente la probabilidad de X tiene que estar entre 0 y 1 para cualquier valor de X. Y en segundo lugar, las probabilidades individuales suman 1, o sea que si sumamos todas las probabilidades me tienen que dar 1. Verifiquemos en el ejemplo. Aquí, si ustedes toman las probabilidades,
nosotros vemos que la suma de cada una de ellas, que sería 0,60, 0,25, la suma de todas específicamente me tiene que dar 1. Ahora miremos un ejemplo. Voy a subrayar aquí en la presentación para ilustrar lo que es la variable aleatoria discreta. Tenemos un experimento. Ya hemos hecho muchos experimentos. Particularmente, tomemos uno que nosotros ya hemos trabajado. Lanzar al aire una moneda 3 veces. El espacio muestral obtenido al lanzar una moneda 3 veces puede ser que en las 3 ocasiones caiga sello. Puede ser que en los 3 lanzamientos, primer lanzamiento cara, segundo lanzamiento cara, tercer lanzamiento cara. O también puede suceder que en el primer lanzamiento de sello, en el segundo cara, en el tercero cara. Entonces tenemos 8 eventos o 8 puntos muestrales. ¿Qué significa que X asuma el valor de 0? Entonces si yo tengo aquí cara, 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 entonces, ¿qué valor le voy a asignar aquí en los números reales? Para ello, les dije anteriormente, debo definir y muy bien qué hace la variable aleatoria X. Y en este caso me dice, cuenta el número de sellos en los 3 lanzamientos de la moneda. Entonces, como me está contando el número de sellos, ¿cuántos sellos tenemos aquí? Ninguno, entonces va para 0. ¿Qué significa X igual a 1? Corresponde al evento, o sea que haya solamente un sello. Entonces, por ejemplo, sello cara a cara. ¿Qué número me manda? Muy bien, me manda en 1 porque solamente hay un sello. Entonces tengo el dominio de la función, dominio, ¿cierto? Y aquí tengo el rango de la función. Entonces aquí yo tengo la variable aleatoria que la estamos llamando como X. Y por último, ¿qué significa que X valga 2? Corresponde al evento que haya 2 sellos. Entonces sello, sello, cara. ¿Para dónde me envía? La función X me la manda en 2. Y cuando yo tengo sello, 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 como la X cuenta el número de sellos, entonces me lo envía en 3. Como nosotros vemos, siempre la variable aleatoria está asociada con el espacio muestral y con los valores específicamente que toma la variable aleatoria X. Miremos ahora el mismo experimento, pero aquí ya vamos a tener algunos gráficos. Voy a subrayar y en este caso he querido presentar el experimento dentro de un diagrama de árbol. Aquí lo vemos. En primer lugar, aquí yo tengo lanzar una moneda 3 veces, entonces aquí tengo primer lanzamiento, ya lo conocemos muy bien, segundo lanzamiento y aquí tengo el tercer lanzamiento. Aquí tengo los puntos muestrales, pero ¿qué hace la variable aleatoria X? X cuenta el número de sellos, entonces cara a cara me lo envía en 0. Cara a cara sello me lo envía en 1 porque tengo un sello. Sello, sello, sello me lo envía en 3 porque tengo 3 sellos. Muy bien, entonces nosotros decimos la probabilidad de que X sea igual a 0 es 1/8. La probabilidad de que X sea igual a 1, 3/8, 3/8 y 1/8. Entonces el número de sellos aquí, 0. La probabilidad me da 0.25, 1/8, ¿cierto? Es igual a 0.25. La probabilidad de que sea 1 me da 0.375, o sea, 3/8, recordemos, es igual a 0.375. ¿Qué tiene que suceder? Que todo me dé 1. Y mire que específicamente me da 1.
Yo puedo graficar esa función de densidad de probabilidad. Entonces 0, aquí está la probabilidad. 1 me suma esta probabilidad que es 0.375, 2 0.375 y 3 0.25, o bueno, el valor que nosotros estamos asumiendo. Perfecto. Vamos ahora con la función de distribución. La función de densidad, devolviéndonos aquí, simplemente a cada valor de x le asocia un valor. Ahora, la función de distribución es la función de distribución, o también se llama función de probabilidad acumulada, y la denotamos como un f de x, o sea, toda la probabilidad que yo tengo acumulada hasta ese punto x. Es decir, f mayúscula de x es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a un x. Para entender esta definición mejor, vamos a mirar este ejemplo rápidamente. Vamos a escribir cómo sacaríamos la función de distribución. Entonces voy a colocar aquí x y aquí voy a colocar el f de x. Cuando la x vale 0, he acumulado 0.60. Cuando la x vale 1, ¿cuánto he acumulado hasta 1? Todo lo que yo tengo acumulado hasta 1 es 0.60 más 0.25, que me daría 0.85. ¿Cuánto he acumulado hasta 2? ¿Cuánto he acumulado hasta 2? Entonces sumo 0.60, ya llevo 0.25, le sumo el 0.10. Entonces me daría 0.95. Cuando vale 3, ¿qué le sucede a la función? Cuando vale 3, ya he acumulado toda la probabilidad y entonces lo que he acumulado es igual a 1. Vea qué sencillo. Recuerden de estadística descriptiva el concepto que nosotros teníamos allá de la ojiva, simplemente para recordar. Pero es simplemente ir sumando 0.60 más 0.25, 0.85, más 0.10, 0.95 y finalmente siempre vamos a obtener 1. Ahora vamos a trabajar un ejemplo general de todo lo que hemos visto hasta el momento. Consideremos el experimento que consiste en el lanzamiento de un dado de 6 caras, un dado equilibrado, o sea que la probabilidad de que caiga 1 es 1/6, 2, 1/6 y así sucesivamente. ¿Qué me piden? En primer lugar, escribir la función de densidad de probabilidad y graficarla. En segundo lugar, me piden escribir la función de distribución, o sea, la f de x, y graficar esa función. En símbolos matemáticos vamos a escribir la función de densidad de probabilidad. Entonces, simplemente lo que me están diciendo es hallar el p de x. Y graficar, escribir la función de distribución, vamos a hallar el f de x mayúscula y vamos a graficar. Lanzamos el dado una vez. Entonces, obtenemos, ustedes ya han trabajado con ese problema. Solamente que necesitamos esa base para avanzar. Y vamos a mirar aquí entonces la función de probabilidad. Mire qué sencillo. X, ¿qué valores toma? 1, 2, 3 hasta el 6. ¿Con qué probabilidad? 1/6. Mire que es el ejemplo que se vio en probabilidad de eventos que tienen la misma probabilidad. 1/6 para todos. Entonces, hacer la gráfica de la función de densidad es muy sencillo. Cuando la x vale 1, ¿cuál es la probabilidad? 1/6. Voy a subrayar aquí en el eje de la
de la Y. Entonces aquí un sexto o 0.16. Cuando la X vale 2, también 0.166. Cuando la X vale 3, un sexto. Cuando la X vale 4, un sexto, 5. Y tenemos la gráfica de la función de densidad. Finalmente, me pidieron la función de distribución. Y como hicimos el ejemplo anteriormente, la función de distribución es ir acumulando lo que yo voy acumulando. Voy a subrayar aquí en la presentación esa función de distribución. Entonces, aquí la he encontrado. Entonces, aquí yo tengo el P de X, aquí tengo el F de X. Y la gráfica es, ¿cuánto he acumulado hasta 1? Un sexto. ¿Cuánto he acumulado hasta 2? Gráfico, 2 sextos. Hasta 3, 3 sextos. Hasta 4, 4 sextos. Hasta 5, 5 sextos. Y finalmente, ¿cuánto acumulé? Ah, muy bien. Acumulamos finalmente 1. Mire aquí 1 específicamente. Con esta parte hemos entonces definido la variable aleatoria X, que es una variable aleatoria discreta. Hemos trabajado con espacios muestrales, eventos y el cálculo de probabilidades. Muchas gracias. Espero que esta parte nos sirva de base para seguir trabajando con esta unidad de variables aleatorias discretas. Muchas gracias.